nosotros desde el Comité de Enfermedades Huérfanas y Hereditarias, es un honor poder compartir este espacio y sobre todo en esta semana que hemos decidido recalcar las enfermedades huérfanas y hereditarias. Cada año se conmemora el último día del mes de febrero esas enfermedades poco frecuentes, diferentes, y nuestro lineamiento desde el Comité de Enfermedades Raras es nosotros dejar esa semilla en Azocolnef, donde tengamos la oportunidad de no pasar desapercibido este evento a nivel mundial y sobre todo esta población de pacientes que cada día viene en crecimiento y muchas de estas enfermedades que nosotros desde el área de nefrología las vemos como enfermedades que pueden afectar los riñones, que son poco conocidas o que las hemos venido catalogando a lo largo de la historia como una enfermedad de etiología no clara y muchas veces hemos podido pasar desapercibida enfermedades renales raras y aquellas que afectan en el riñón. Así que solicitamos este espacio y agradecemos de paso al doctor Montejo que se encuentra presente por darnos la oportunidad de presentar una de esas enfermedades. Vamos a hacer un conversatorio ameno con dos colegas del Comité de Huérfanas y Hereditarias, el doctor Lopera, el doctor José Gabriel. Queríamos hacer algo de verdad sencillo pero agradable, dejar esa semilla y abrir estos espacios de discusión y hablar un poquito de Alpor con un conversatorio desde la práctica clínica. Conocido por todos, el doctor Lopera es miembro de nuestro comité, pero además de todo coordina el Comité de Enfermedades Huérfanas y Hereditarias de la Asociación Latinoamericana de Nefrología, profesor de la Pontificia Universidad Bolivariana, internista, nefrólogo, y José Gabriel también compañero del comité, internista, nefrólogo, y con nuestros compañeros que hemos venido trabajando en diferentes consensos de Fabry, de poliquistosis, y ahora estamos trabajando en oxaluria y hipofosfatemia ligada al X. Así que bienvenidos todos, le doy el espacio al doctor Lopera, a José, y espero que podamos compartir esta experiencia y dejar este mensaje en esta semana de enfermedades huérfanas y hereditarias. Buenas noches para todos, doctora Angélica, nuestra líder, nuestra coordinadora de este comité tan productivo de enfermedades huérfanas y hereditarias, a mi contertulio, el doctor José Gabriel, a todos los miembros del comité que están en este momento pendientes de este webinar, a nuestro presidente, el doctor Montejo, y la junta directiva, a los que están conectados, y a todos los colegas por estar en este espacio académico que nos ofrece Azocolnef cada semana. Y como decía nuestra coordinadora, nuestra jefa, la doctora Angélica, este es un comité que se ha caracterizado por una producción académica diferente. Nos desligamos de las enfermedades tradicionales que producen enfermedad renal crónica, glomerulopatías, y hemos tratado de hacer visibles estas condiciones, tratar de que pensemos diferente, que nuestros diagnósticos diferenciales pensemos que un paciente que tiene enfermedad renal crónica de etiología no filiada, proteinuras de etiología no filiada, hematurias persistentes, puedan tener como causa una enfermedad huérfana. Y ha sido nuestra filosofía. Tendremos como objetivos trabajar en próximos consensos y recomendaciones como hiperoxaluria, tenemos el tema de nefropatía por IgA, etcétera. Pero hoy nos convoca el síndrome de Alport, y tradicionalmente esto es una condición de enfermedad, una condición clínico-patológica que ha sido muy relegada a los pediatras. Y obviamente los pacientes nos llegan a nosotros en la edad adulta y a veces no conocemos muy bien el síndrome de Alport, y nuestro objetivo con el doctor José Gabriel es hacer un conversatorio agradable. Los invitamos a que preparen sus preguntas, sus experiencias y que disfrutemos de este webinar. Voy a compartir mi pantalla y me dicen por favor si aquí estamos viendo la presentación. Correcto, doctor Lopera. Ya la doctora Angélica entonces nos presentó, gracias por la introducción. Esos son los conflictos de interés que tenemos el doctor José Gabriel López y mi persona.
Este espacio es auspiciado por Asocolnef. No vamos a discutir ningún aspecto comercial o ningún uso no aprobado, ningún agente farmacológico. El abordaje del tema está basado en la mejor evidencia que pudimos revisar el doctor José Gabriel López y mi persona, y en opiniones propias en lo referente a lo analizado en los diferentes artículos. Totalmente, doctor Lopera. Muy buenas noches a todos los que están presentes. Para nosotros es verdaderamente maravilloso estar compartiendo estos temas que nos apasionan. Y el 28 de febrero es el Día de las Enfermedades Raras. Así que no podría ser más importante que esta semana, desde la Asociación Colombiana de Asocolnef, en la dirección, la presidencia del doctor Juan Diego Montejo y el comité nuestro de enfermedades huérfanas y hereditarias, queremos deleitarnos un poquito con el síndrome de Alport como una enfermedad rara. Para eso vamos a hablar un poquito de lo que es el síndrome de Alport, que es la segunda enfermedad, perdón un momento, que aquí es la segunda enfermedad renal hereditaria más frecuente, ¿cierto? Recuerden que la enfermedad hereditaria más frecuente es la poliquistosis renal, y en segundo, me perdonan, pero he perdido, ya un momento. Ahora sí. La presentación, ahí tiene la diapositiva, ¿la estás viendo? Sí, espérate que creo que ahora sí, perdón, era que la tenía mal, ahora sí. Entonces, como decía, el síndrome de Alport es la segunda enfermedad renal hereditaria más frecuente después de la poliquistosis renal autosómica dominante. O sea, la primera enfermedad hereditaria, digamos, es la poliquistosis renal, y segundo es el síndrome de Alport. ¿Y qué pasa? Bueno, el síndrome de Alport es una enfermedad hereditaria que es causada por mutaciones, por un defecto en varios genes. ¿Cuáles son esos genes? Los llamados genes COLAL3, COLAL4 y COLAL5. Estos genes tienen una función, y es la función de sintetizar, fabricar colágeno 4. Y cuando estos genes tienen defecto, o sea, hay una variante o una mutación en ellos, se genera una alteración de este colágeno, y este colágeno, lógicamente, que es el componente de la membrana basal glomerular, que no solamente está en el riñón, sino también que hace parte de las membranas basales del oído y de los ojos. Entonces, cuando existe este defecto, esta variante, esta mutación en estos genes mencionados, pues se va a fabricar un colágeno inadecuado, inmaduro, que va a repercutir en la funcionalidad que tenga esta membrana, por ejemplo, a nivel glomerular, la membrana basal glomerular, a nivel auditivo y a nivel ocular. Y además, como digamos las membranas basales no solamente están en el riñón, pues vamos a encontrar que la clínica, las manifestaciones son multisistémicas. Vamos a ver un paciente con nefropatía progresiva, que el doctor Lopera más tarde nos hablará de las manifestaciones, pérdida auditiva y alteraciones oculares. No sé qué iba a decir usted, doctor Lopera. Bueno, muy bien. Y esta condición se llama síndrome de Alport porque hace honor a quien la describió, que es el doctor Arthur Cecil Alport. Es un médico sudafricano que describió por allá en el año 1927 una familia británica con dos características: sordera neurosensorial y hematuria. Y hasta el 20% de esa familia presentaban hematuria macroscópica. Y él evaluó y le llamaba la atención que los pacientes hombres morían mucho antes que las mujeres. Pero desde el año 1927 pasaron varios decenios sin hacer una descripción de qué es lo que pasaba con este tipo de pacientes. Hasta por el decenios de los 60, que se logró dilucidar que estos pacientes que cursaban con sordera neurosensorial y hematuria
cuando se hacían estudios de histopatología, se logró identificar que el problema estaba en la membrana basal glomerular, y en el 76 se encontró que era el colágeno tipo 4. Y de allí se empezó entonces a postular y se consideró que el síndrome de Alport hacía parte de un grueso de clasificación que anteriormente llamaban como las hematurias benignas familiares. También se ha llamado esta entidad erróneamente como la enfermedad de membrana basal delgada. Pero hoy claramente tenemos que referirnos a esta entidad clínico-patológica como el síndrome de Alport. No podemos considerarla como una hematuria benigna porque en el síndrome de Alport, particularmente en el ligado al cromosoma X o en la forma recesiva, que son las más frecuentes, 80-85%, la tercera, cuarta parte de los pacientes hacia la cuarta o quinta década de la vida ya van a tener una enfermedad renal crónica en estadio G5 con necesidad de terapia de reemplazo renal. Y lo otro, que el epónimo de enfermedad de membrana basal delgada tampoco es correcto, porque la enfermedad de membrana basal delgada, cuando se rotula así, estamos hablando de un hallazgo histopatológico y no se relaciona ni con la genética ni con la clínica. Es una enfermedad que tiene una prevalencia que va entre 1 en 5.000 a 1 en 50.000 nacidos vivos. Como ustedes ven, la brecha es amplia porque dependiendo si está afectando los grupos familiares. Y la clínica, como lo decía José Gabriel, va a estar dada donde haya colágeno tipo 4, que es donde están las alteraciones, donde están las variantes genotípicas de esta alteración, de todo lo que es el colágeno 4. Recuerden que el colágeno 4 tiene 6 unidades alfa, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5 y alfa 6, y las que están implicadas en el síndrome de Alport son los subtipos COL4A3, 4 y 5. Y podemos entender que al alterarse la producción normal del colágeno tipo 4, van a afectarse órganos donde se comparta este colágeno tipo 4. Por eso hay una tríada que se ha denominado la tríada del síndrome de Alport, que es la presencia de hematuria microscópica monosintomática, la pérdida auditiva, que es una pérdida neurosensorial bilateral, y las alteraciones oculares, porque tanto la membrana basal glomerular, el oído, la cóclea y la parte de la córnea y la cámara anterior del ojo comparten el colágeno tipo 4. Por eso es la clínica de los pacientes. Pero doctor José Gabriel, ya hablamos un poco de la historia, de la descripción de la prevalencia de esta condición, de cómo tenemos que hablar del síndrome de Alport en sus 3 diferentes presentaciones. ¿Cuál es la genética y cuál es la etiopatogenia del síndrome de Alport que nos permita llamarlo como tal y desmarcarlo de la famosa hematuria benigna familiar o de la condición de enfermedad de membrana basal delgada? Bueno, hablamos de genética y de hepatogenia, digamos, etiopatogenia, doctor Lopera. Entonces, sabemos, como había dicho al inicio, que existen estas variantes que afectan, digamos, la síntesis y por tanto la integridad del colágeno 4, que está compuesto por esas cadenas alfas, y que al tener ese defecto, los genes COLAL3, COLAL4, COLAL5, pues esta fábrica del colágeno tipo 4 va a estar alterada. Y van a haber varias presentaciones, digamos, de esta transmisión. Por ejemplo, encontramos el síndrome de Alport asociado, ligado al cromosoma X. Esta es una enfermedad, pues es una clase del síndrome de Alport, en el cual la herencia está ligada al cromosoma X y surge de un defecto en el gen COLAL5 del cromosoma X. Representa el 60% de esta clase de síndrome de Alport, y los pacientes pues tienen, digamos, un pronóstico bastante malo, y antes de los 30 años muchos de estos pacientes van a requerir tratamiento sustitutivo renal, o sea, van a tener un fallo renal que los va a llevar a la diálisis. Y está la otra presentación, que es la forma autosómica recesiva del síndrome de Alport,
autosómico recesivo que representa entre el 10 y el 15% de los pacientes con síndrome de Alport. Estos pacientes suelen desarrollar típicamente hipoacusia, o sea que están afectándose la membrana, digamos, a nivel del oído, y evolucionan tempranamente, o sea, un pronóstico totalmente desfavorable, porque la mayoría de estos pacientes, creo que más o menos el 60% van a ingresar a diálisis antes de cumplir los 30 años. Y tenemos el síndrome de Alport, el autosómico dominante, que se podría decir que es el que tiene, digamos, un pronóstico más favorable. Se presenta entre el 20 y el 30% de los síndromes de Alport. Es muy variable y estos pacientes van a presentar deterioro de la función renal, y muchos de ellos van a alcanzar la etapa renal, digamos, final, la falla renal terminal, en edades por allá en la sexta década de vida. O sea que por eso lo llamamos que es un pronóstico más favorable, digamos, porque está ocurriendo a los 60, 70 años, y por eso decimos que nosotros que se trata del pronóstico más favorable. Así que de esto se trata más o menos, de esas tres clases, sabiendo nosotros que la ligada al cromosoma X es la más frecuente de todas estas presentaciones. Perfecto, José. Sí, para términos prácticos, la ligada al cromosoma X es el 80-85% de los casos. Y como ustedes saben, ese patrón de herencia mendeliano ligado al cromosoma X quiere decir que un hombre que tenga síndrome de Alport nunca le transmitirá a sus hijos varones la enfermedad, y el 100% de sus hijas van a tener la enfermedad. Y si es la madre quien tiene el defecto genético, la variante, el 50% de sus hijos la van a padecer. Eso hace referencia a una herencia ligada al cromosoma X, que es muy parecido o es igual a lo que pasa en la enfermedad de Fabry. José, pero háblanos un poco de la membrana basal glomerular. ¿Cuál es la característica de la membrana basal glomerular? Ahí la vemos, doctor Lopera, gracias por recordármelo. Ahí lo vemos, pues fíjense en la parte izquierda, eso sería una membrana basal glomerular intacta. Recuerden que eso sería lo que se llama la barrera de filtración, ¿cierto? Lo que está a la izquierda, y que está compuesta, para recordar, la barrera de filtración está compuesta por la membrana basal, el endotelio y los pococitos. O sea, la barrera de filtración está compuesta por la membrana basal, el endotelio y los pococitos. Y esta membrana basal, ahí es que está el problema. Cuando existe este defecto, esta mutación de los genes COL-AL3, COL-AL4, COL-AL5, esta membrana basal es inadecuada, es inmadura. Y como podemos ver allí, los glóbulos rojos que se encuentran en el espacio plasmático no pueden atravesar y pasar al espacio de Wolfram. Y eso es lo normal. Digamos, en la orina no vamos a encontrar sangre. Y digamos, porque la barrera está funcionando adecuadamente y está filtrando las moléculas que puede. Pero a la parte derecha nosotros vemos ya un colágeno tipo 4 defectuoso, una membrana basal de un paciente con síndrome de Alport. Es más delgada y un deshilachado, y esta barrera de filtración se encuentra permeable. Por tanto, va a pasar, fíjense a la izquierda, va a pasar sangre del espacio plasmático al espacio urinario, y esa es la manifestación inicial y persistente del síndrome de Alport. Esa permeabilidad de la sangre, la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, pero tiene algo que es persistente, que eso nos hace un poquito diferenciar de lo que es la membrana basal delgada, porque esta puede ser una hematuria microscópica aislada, mientras que en el síndrome de Alport es persistente. Perfecto, José, muy bien. Bueno, me estabas preguntando, doctor Lopera, por la etiopatogenia y toda esta parte de la genética y qué pasa en la estructura de membrana basal. Pero, bueno, con todo este defecto de la formación de las membranas basales, tanto a nivel renal como a nivel del oído, pues en los ojos, que es lo que se llaman manifestaciones extrarrenales,
doctor, ¿me puede, digamos, contémosle a la gente cuál es el exquisito y florido de estas manifestaciones en el síndrome de Alport? Perfecto, José. Entonces, hay una triada que compone el síndrome de Alport, y esa triada va a estar dada por una hematuria microscópica monosintomática, pero hasta el 30% de los pacientes con síndrome de Alport pueden tener episodios de hematuria macroscópica. Lo otro es la sordera neurosensorial, que no es una sordera congénita, sino que aparece hacia los 4 o 5 años de edad. Y lo otro son las alteraciones visuales. ¿Y por qué se produce esa triada de hematuria, alteraciones a nivel neurosensorial a nivel del oído y la parte oftalmológica? Porque las características de cada una de estas membranas, en ellas hay colágeno tipo 4, y estas variantes patogénicas lo que hacen es que ese colágeno 4 no se disponga de manera fibrilar, sino que de manera desordenada, y es lo que va a producir la clínica, como la hematuria a nivel renal, la alteración neurosensorial desde el punto de vista auditivo y la alteración a nivel de la córnea o el cristal. Pero ¿no veo las imágenes pasando o es que no me llega porque no veo las imágenes? Ah, no, ya aparecieron las imágenes. Aquí tenemos entonces, las manifestaciones clínicas van a ser básicamente, la primera alerta es el paciente con hematuria monosintomática persistente. Y esa hematuria puede acompañarse o no de algún grado de albuminuria, y cuando hay proteinuria manifiesta, es una proteinuria subnefrótica que no rebasa el gramo en 24 horas. Es supremamente raro. A nivel de los oídos, lo que se va a producir es una sordera bilateral neurosensorial, y a nivel de los ojos se va a producir el lenticono anterior, que algunos dicen que es muy patognomónico de esta condición, donde básicamente el paciente lo que tiene es una opacidad y algo de pérdida de esa cámara anterior, y afortunadamente esto no es causa de ceguera para los pacientes. Algunos pacientes, hasta el 10%, pueden acompañarse de aneurismas de la aorta torácica, pero eso no hace parte de la triada. Tengamos en mente la condición de hematuria monosintomática persistente, alteraciones oculares y sordera neurosensorial. Los pacientes, normalmente la hematuria es una hematuria de origen renal, es decir, más del 80% de los glóbulos van a estar crenados, van a ser completamente trepanocitos, la proteinuria se acompaña hasta en el 30%, en la parte auditiva la hipoacusia neurosensorial bilateral, frecuente desde la niñez, recuerden que no es congénita, y lo más frecuente a nivel ocular es el lenticono anterior, con algunas presencias de cataratas. Pero José, ya tenemos entonces qué es el defecto, sabemos que es el colágeno tipo 4 en sus diferentes cadenas alfa, desde la 1 hasta la 6, sabemos cuál es la manifestación clínica y estamos llenos en la consulta de nefrología de hematurias monosintomáticas persistentes, donde nuestro raciocinio diagnóstico siempre va a ser pues, buscar la glomerulopatía más frecuente que nefropatía por IgA, pero no dejemos de pensar que ese paciente puede tener un síndrome de Alport. Indaguemos mucho por alteraciones visuales, por alteraciones a nivel auditivo. Pero José, ya tenemos una sospecha diagnóstica, paciente con hematuria monosintomática persistente, hipoacusia neurosensorial bilateral, alteración de la agudeza visual. Pero el diagnóstico es solamente con la clínica, o cómo se debe hacer el diagnóstico del síndrome de Alport. ¿Es un diagnóstico clínico? ¿Es un diagnóstico histopatológico? ¿Es un diagnóstico por genotipificación? ¿Qué nos puedes hablar? Sí, primero es un diagnóstico, como me hace la pregunta, un diagnóstico clínico. Tiene varias claves. Primero, la clínica acá es mandatoria. Ya usted había dicho de la hematuria, de esa hematuria persistente, y los antecedentes familiares son clave. Cuando usted tenga este paciente con hematuria, búsquele un familiar y hágale un sedimento de orina a ese familiar, porque de pronto
pronto te dice, el paciente te va a decir que tiene un familiar que también padece de una enfermedad renal. Bueno, hagámosle un sedimento, un uroanálisis a ese paciente y posiblemente también va a tener hematuria. La historia clínica y el antecedente familiar son claves para el diagnóstico. Y sí, anatomopatológico también puede ser el diagnóstico, porque la inmunotensión para cadenas, perdón un momento, se me huele, para cadenas alfa del colágeno 4, pues se busca en la biopsia renal y también se hace la microscopía electrónica. Siguiente, por favor, que no me acuerdo qué viene. Y también se puede hacer la biopsia de piel, que es para diagnosticar solamente en el caso del síndrome de Alport ligado al cromosoma X, esto más que todo en niños. Siguiente, por favor. Pero si me preguntan cuál es el estudio de elección para el diagnóstico del síndrome de Alport, la A, la B, la C, la D, pues es la secuenciación genética. La secuenciación de los genes COLAL3, COLAL4 y COLAL5. Código 902824. Entonces, ese es el estudio de elección para el diagnóstico definitivo. Pero nosotros tenemos, para pedir esta secuenciación genética, que tener lógicamente una clínica ya hecha, evaluada, una historia clínica, un antecedente familiar positivo. Y lógicamente si contamos con la biopsia renal, porque muchas veces estos pacientes tienen proteinuria, como dice el doctor Lopera, son proteinuria de un rango subnefrótico, no alcanzan a ser un rango nefrótico, y eso habla de muy mal pronóstico, por cierto. Entonces posiblemente allí se nos va a informar que hay un defecto en el colágeno 4 y nosotros tenemos que ir a hacer la secuenciación genética. Siguiente, por favor. No sé, pero para términos prácticos de la audiencia y para dejar mensajes claros, si yo tengo un paciente con hematuria microscópica monosintomática, sordera neurosensorial, alteraciones visuales, antecedentes familiares, ese paciente, ¿le hago una biopsia renal o le hago la secuenciación génica, le hago el exoma? Para ser prácticos, porque ¿cuál es el papel hoy realmente de la biopsia? ¿Es necesario tener biopsia renal o biopsia de piel para el diagnóstico, o con la historia clínica, antecedente familiar y secuenciación hago certeza de este diagnóstico del síndrome de Alport? Perdón. Con el antecedente familiar, con las claves de la historia clínica, nosotros, si tenemos un antecedente familiar y tenemos los síntomas extrarrenales, nosotros definitivamente nos vamos a la secuenciación genética, porque ya tenemos todo ya, tenemos una historia clínica, familiares, madre en diálisis, tenemos, perdón un momento que estoy en el celular, ya me interrumpió una persona aquí, que tiene algo. Ese mensaje, José, es muy importante. O sea, no es mandatorio tener la biopsia renal para el diagnóstico. La biopsia renal nos puede servir para diagnóstico diferencial o para mirar el grado de glomerulosclerosis que el paciente pueda tener para determinar pronóstico, pero hoy la historia clínica, el antecedente familiar y la tríada, más la secuenciación, con esos tres elementos hacemos un diagnóstico claro del síndrome de Alport. Te vuelvo porque, perdón, que estoy del celular, qué pena, y entonces un paciente me está llamando. Bueno, la cuestión es la siguiente: si usted tiene la historia clínica, ¿cierto?, los antecedentes familiares, hematuria, y una cosa muy importante que dijiste, doctor Lopera, esos síntomas extrarrenales, la hipoacusia, digamos, la sordera neurosensorial, ya tenemos quizás un estudio del lenticonos anterior. Bueno, esos síntomas, nosotros nos vamos ya a hacer, digamos, la secuenciación genética, no le vamos a hacer nada. La biopsia renal nos va a servir para pronóstico. ¿Por qué hablamos de la biopsia renal? Sí, y en la biopsia renal, ¿cuáles son las indicaciones y qué hallazgos en la ultraestructura nos hablan de un síndrome de Alport? Exactamente.
Y ya nosotros pues en la biopsia renal vamos a ver el pronóstico de este paciente, ¿cierto? Como lo vamos a ver. Y en la microscopía electrónica vamos a ver unos datos que son muy importantes, como son estos que ustedes ven allí, yo lastimosamente no puedo mostrar, que es la división longitudinal de la lámina densa de la membrana basal glomerular. Esa división longitudinal es característico del paciente exacto, muy bien, del síndrome de Alport. También vamos a ver en microscopio electrónico ese adelgazamiento de esa membrana basal, ¿sí? Y que eso lógicamente se puede ser detectado con la microscopía electrónica. O sea, característico en la histología, el adelgazamiento, digamos, longitudinal, o sea, la división longitudinal de la lámina densa de la membrana basal y ese adelgazamiento de la misma membrana, como lo había dicho anteriormente, como lo vemos en esa biopsia que la encontré en UpToDate de Helmut Röntgen. Y esto es lo que es la... A ver, siguiente, por favor. Ahí está. Esto es lo que es la inmunotinción, la inmunotinción para colágeno 4, que digamos, se puede demostrar la ausencia o una distribución anormal de las cadenas alfa 3, alfa 4, alfa 5, que al ver esta ausencia o esta alteración también nos va a darle característica al nefropatólogo para que sospeche o para que se acerque al diagnóstico de síndrome de Alport. Siguiente, por favor. Perfecto. Entonces, es claro que el diagnóstico se puede hacer en ese paciente con hallazgos clínicos, la triada y con la secuenciación. La biopsia nos apoya el diagnóstico, pero no es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico de síndrome de Alport. José, y la biopsia de piel, ¿cuál es el papel hoy por hoy de la biopsia de piel? Bueno, la biopsia de piel está, como dije anteriormente, solo nos va a diagnosticar a la transmisión del síndrome de Alport ligado al cromosoma X. Al síndrome de Alport ligado al cromosoma X. Y estaría, digamos, definida o indicada más que todo para los niños, ¿cierto? En caso de que nosotros no tengamos la secuenciación, porque es posible que en el lugar donde esté la persona no se haga la secuenciación de genes, y sí es posible hacer este método que es potencialmente menos invasivo, que con eso nosotros podemos sospechar este diagnóstico. Se usan anticuerpos que son monoclonales y que son disponibles comercialmente contra esa cadena, que es la cadena alfa 5, que es la que está, digamos, sufriendo el defecto o la mutación en el síndrome de Alport, porque cuando la cadena que se afecta es la alfa 5 y el gen que está mutado en el síndrome de Alport, ligado al cromosoma X, es el gen COL-AL5. Perfecto, de acuerdo. Siguiente, por favor. Pero hoy por hoy cada vez la biopsia de piel es menos utilizada. Pero José, hablando del diagnóstico diferencial, pues hematuria es un signo, es un hallazgo clínico y muchas condiciones nefrológicas pueden producir hematuria monosintomática persistente. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial del síndrome de Alport en ese gran grupo que se ha denominado las hematurias familiares? Y nosotros en la consulta, doctor Lopera y todos los que están presentes, cuando vemos pacientes con hematuria y proteinuria, se nos viene a la cabeza la nefropatía por IgA. Y creo que es la primera que pensamos siempre. Este paciente, de hecho a los pacientes le decimos, posiblemente usted tenga una nefropatía por IgA. Y porque también hay algo muy común, que cuando existen episodios gripales o infecciones virales, suele exacerbarse la excreción de sangre, digamos la hematuria, y la proteinuria en estos pacientes, al igual que la nefropatía por IgA. Por eso, digamos, dentro de los diagnósticos diferenciales está la nefropatía por IgA, también la glomerulopatía por C3 y, por supuesto, la hematuria familiar benigna, pero más adelante yo les voy a hacer unas diferenciaciones porque eso es muy importante. Por favor, siguiente para poder apoyarme. Y aquí hicimos como especie de el diagnóstico diferencial, quizás de lo que nosotros tenemos en la consulta
más frecuente. Cuando este paciente tiene hematuria, nos sale un interrogante y nos colgamos de él y decimos, ¿estoy ante una membrana basal delgada o esto es un síndrome de Alport? Esa es la pregunta, y creo que ese diagnóstico diferencial, digamos, es la pelea clínica del nefrólogo hoy en día. Y para efectos prácticos hice estas diferenciaciones para los dos diagnósticos. Primero, en la membrana basal delgada, la hematuria microscópica es aislada. Existe una hematuria microscópica aislada. La membrana basal es delgada, menor de 250 nanómetros. Pero en el síndrome de Alport, fíjense abajo, la hematuria es persistente. Entonces hay esta diferencia en los diagnósticos diferenciales. En membrana basal delgada, la hematuria es microscópica, aislada. En el síndrome de Alport, la hematuria es persistente. En la membrana basal delgada no vas a encontrar proteinuria. Si encontras hematuria y proteinuria, te alejas del diagnóstico de membrana basal delgada, porque la proteinuria sí es propia del síndrome de Alport y de hecho tener proteinuria genera un mal pronóstico. Entonces, membrana basal delgada, hematuria aislada, síndrome de Alport, hematuria persistente. Membrana basal delgada, muy pocas veces, casi nunca vas a encontrar proteinuria. En el síndrome de Alport vas a encontrar proteinuria, y con la proteinuria, hipertensión. En la membrana basal delgada, perdón, atrás por favor, quien me. En la membrana basal delgada los síntomas no tiene síntomas terrenales, y eso es clave. En la membrana basal delgada los síntomas no son extrarrenales, mientras que en el síndrome de Alport es característico los síntomas extrarrenales, como la sordera neurosensorial, las anomalías oculares, y otra cosa importante es que la evolución es benigna. La evolución clínica de esta hematuria en la membrana basal delgada es una evolución clínica benigna, mientras que en el síndrome de Alport el pronóstico es reservado. Para finalizar, les tengo que decir que el síndrome de Alport es una enfermedad genética más grave, multisistémica, progresiva, y la membrana basal delgada es una condición limitada clínicamente. Siguiente. Bueno, ya hablamos un poco de la clínica, hablamos del diagnóstico diferencial, hablamos de que existen, según el tipo de síndrome de Alport, pronósticos desfavorables. Doctor Lopera, ¿qué tenemos para eso? ¿Qué le damos a este paciente? ¿Cuál es la indicación terapéutica hoy de inicio? ¿Qué hacemos con ese paciente que ya se nos presenta con un fallo renal bastante avanzado, pues previo a diálisis, lógicamente? ¿Qué alternativas terapéuticas existen, mi querido doctor? Bueno, entonces, es claro que al año 2026 no hay un manejo específico para el síndrome de Alport. Lo ideal sería la terapia génica para reparar todas las variantes genotípicas que hacen que se configure estructuralmente, que haya disrupción de la configuración tridimensional y el ordenamiento de las fibras del colágeno tipo 4. La terapia génica sería el tratamiento ideal, pero aún estamos lejos de ello. Entonces, hoy por hoy, el manejo terapéutico del síndrome de Alport, y les traigo este artículo del 2023, donde se han encontrado algunos espectros clínicos y algunos avances terapéuticos. Miren ustedes lo que se ha intentado desde el punto de vista de medicamentos modificadores de enfermedad, pero desafortunadamente ninguno de ellos ha tenido estudios fase 3 que los den unas luces acerca de esto. Se intentó con el atrasentan, que es un antagonista del receptor de endotelina, donde básicamente lo que se quería buscar era impactar sobre todo en el tema de la proteinuria,
pero realmente el defecto estructural de las membranas basales a nivel glomerular, a nivel otológico y a nivel ocular, pues no lo vamos a poder intervenir. Estaba sobre todo muy orientado a aquellos pacientes en donde la biopsia renal ya mostraba algún grado de glomerulosclerosis. Lo mismo con el esparcental. Y se han intentado también análogos como la hidroxicloroquina, que han tratado de mejorar la expresión, sobre todo desde el punto de vista del proceso de glomerulosclerosis, porque recordemos que la alteración del colágeno tipo 4 en su conformación tridimensional lo que hace es llevar a una glomerulosclerosis, que es el estado final de todas las enfermedades glomerulares. Pero hoy por hoy, las únicas dos estrategias validadas que han logrado retrasar la proteinuria, la pérdida de filtración glomerular en esos pacientes, son la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, bien sea utilizando IECAS o utilizando ARA2, y pues ya no nos sorprende que hoy en día la inhibición del cotransportador sodio-glucosa tipo 2 ha tenido algunos estudios pivotales que han demostrado que tienen un papel. Y esta es la guía para el diagnóstico, manejo y tratamiento del síndrome de Alport, que se publicó en el 2024 por la ERA y por la Asociación Renal Europea de Enfermedades Huérfanas. Y aquí nos dicen básicamente que los pacientes deben tener siempre un IECA o un ARA2. En la población infantil, que es la que lo vemos nosotros, se recomienda como primera elección el ramipril. En los pacientes adultos no hay una predilección por los IECA o por los ARA2, lo que se tenga disponible en el sitio donde estés. Pero la posición de la Sociedad Europea de Enfermedades Huérfanas y de la ERA es que los pacientes que tengan algún grado de proteinuria, y proteinuria definido como un nivel de albuminuria A2 o mayor, y que tengan una pérdida de tasa de filtración glomerular de 60 mililitros minuto, son los pacientes que deben recibir, junto con el bloqueo de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona, un inhibidor SGLT2, llámese canaglifosina, disponible en Europa, dapaglifosina o empaglifosina. Nunca se debe utilizar el inhibidor SGLT2 en monoterapia. Siempre debe utilizarse con inhibición RAS. Eso sí es muy importante y esa es la posición de la guía 2024. Entonces, el manejo terapéutico está encaminado al tratamiento sintomático y ECA-ARA2 para reducción de la proteinuria y enlentecer la pérdida del filtrado glomerular. Y obviamente que estos pacientes requieren intervención otológica, y aquí la intervención básicamente esta pérdida de la agudeza auditiva neurosensorial progresiva, pues básicamente lo que se hace en la valoración periódica, se recomienda hacer audiometrías neurosensoriales al momento del diagnóstico y cada 2 años, y por lo menos una valoración oftalmológica al momento del inicio y cada 2 años. Obviamente que los defectos refractivos se corrigen con utilización de lentes, y el seguimiento audiológico, desafortunadamente, como es una pérdida progresiva, pues la única estrategia aquí es la utilización de los audífonos. Y en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, pensar en prepararlos para una terapia de reemplazo renal o incluso el trasplante renal, que no está contraindicado en estos pacientes. Obviamente, buscar la opción de que no sea un donante vivo relacionado intrafamiliar, pues por la posibilidad de que esta condición recaiga sobre el aloinjerto trasplantado. Entonces, las estrategias son estas. Los pacientes que cursen con hematuria más albuminuria, considerar inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si es pediátrico, el medicamento de elección es ramipril. Si es población adulta, no hay una predilección sobre IECA o ARA2. Y si vamos a utilizar inhibición del cotransportador de glucosa tipo 2, siempre debe estar aunado a un IECA o a un ARA2. Y obviamente buscar condiciones comórbidas que los pacientes pueden tener. Pues si el paciente coexiste con hipertensión, pues utilizar como primera línea de
tratamiento antihipertensivo y ECA o a la dosis máxima recomendada, y si aparecen otras condiciones asociadas como dislipidemia, como alteración del producto calcio-fósforo, o sea, las condiciones inherentes al grado de enfermedad renal, pues obviamente que hay que manejarlas como tal. Y esta es la tabla del tratamiento farmacológico que recomienda la Sociedad Europea de Enfermedades Huérfanas. Esto está aquí básicamente es para la población pediátrica, que es una condición pues que lo la ven con mucho más frecuencia y donde el medicamento de elección es el Ramipril. Pero doctor José Gabriel, no tenemos otras estrategias diferentes hoy en día a la inhibición del RAS, y a la utilización concomitante con inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Pero ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos depara la inmunogenética, la medicina de precisión, todo lo que son las ómicas para el manejo de los pacientes con síndrome de Alport? Bueno, doctor Lopera, yo creo que con todo esto de la inteligencia artificial aplicada a la genética, las perspectivas para el futuro yo creo que son buenas. Y uno antes, por ejemplo, hace 15, bueno, yo no soy tan viejo, pero creo que hace 10 años uno no veía eso como lo ve en los últimos 5 años, cosas que evolucionan de un momento a otro, salen cosas de donde uno cree que no van a salir. Entonces, creo yo que las perspectivas para el futuro son tener avances en cribado en genética precoz, poder decir hoy llegó un paciente a mi consultorio, tener un stick en la orina, colocarlo y poder decir nosotros este paciente tiene una alteración de colágeno 4, digamos, cosas que detecten precozmente la afección de estos pacientes, de que nos ayude a predecir o como predictores de que posiblemente lo que el paciente tiene es una enfermedad, digamos, genética y que posiblemente tiene un defecto genético, una variante genética y que podría ser Alport. Creo que los avances en el cribado, en los tamizajes, está como en todas las enfermedades, como en la diabetes, el cribado para albuminuria y creatinina. Yo creo que acá se debería, esos digamos son las perspectivas del futuro, cribados o tamizajes que sean precisos y que puedan predecir, digamos, que son estas enfermedades y de esa manera poder, digamos, integrarlos al sistema. Lo otro, como usted decía, también una de las perspectivas al futuro es que se están desarrollando terapias dirigidas y terapia génica experimental. Esto es, digamos, Guerra de las Galaxias hace 10 años, hace 40, pero bueno, esto viene y seguramente que aunado a la inteligencia artificial vamos a ver cosas maravillosas, desde una computadora, seguramente, de como cuando colocamos un glucomíter, una gotita de sangre o una gotita de orina, qué sé yo, y podríamos quizás tener predicciones mucho mayores y quizás con eso se podría, digamos, enrutar al paciente a cuál es la terapia dirigida que podría cambiar el entorno genético o la anormalidad genética que ese paciente padece. La importancia, yo coloqué esto acá en la perspectiva futura, me pareció importante el enfoque multidisciplinario nefrología genética. Parece mentira, hoy nosotros en nuestro consultorio vemos el paciente, sí es un Alport, o es una membrana basal delgada, es un Alport, pero posiblemente no tenemos esa integración. Por ejemplo, yo no la tengo, o sea, quiero tenerla, a veces llamo, pero no es algo que esté aceitado, protocolizado, de que una vez se enciende una luz y el genetista tiene que venir a mi consulta. No está, no sé si usted la tiene, yo no la tengo, y creo que también con la inteligencia artificial se podría, una vez que en el laboratorio, o sea, aparezcan estos, digamos, estos, ¿cómo se llama? Cuando el carro se le prestan las luces, estos detectives, estos signos de alarma, inmediatamente el genetista se ponga en marcha. Y lógicamente también en las perspectivas para el futuro se debe buscar una mejora en el pronóstico y la calidad de vida, que es lo que esperamos para estos pacientes. Yo creo que ahí está, y yo creo que todo esto se puede hablar en términos, y yo lo tomé así, pues anoche pensaba en estas perspectivas al futuro, dije, bueno, al futuro no hay que tenerle miedo. A veces cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se nos viene es miedo. No, yo creo que
hasta en la Biblia dice que en los tiempos futuros el hombre tendrá mucho conocimiento, será muy inteligente. Claro que sí, entonces no le tengamos miedo a la inteligencia artificial, sino que la crea. Y los que la tenemos podemos usarla muy bien, y usándola muy bien creo que vamos a mejorar el futuro de estos pacientes. Para ello, entonces, es importante conceptualizar y dejar mensajes. Primero, la búsqueda activa. Sabemos que es una enfermedad genética multisistémica. Hay una triada que se cumple casi que en el 90% de los pacientes: hematura microscópica monosintomática, sordera neurosensorial, alteraciones visuales. Es antecedente, como tú lo decías, José, en la familia, esa hematuria familiar, entre comillas, benigna. Entonces es importante que es una enfermedad genética multisistémica y es la segunda después de la poliquistosis renal autosómica dominante del adulto. No hay duda que el diagnóstico genético es la piedra angular, inclusive tiene mucho más papel que la misma biopsia renal, que no es una condición sine qua non para hacer el diagnóstico, que necesitamos esa colaboración interdisciplinaria para optimizar resultados clínicos, y que hoy las únicas estrategias que tenemos para enlentecer la pérdida de la función renal es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona y ECA2, y si el paciente está albumínurico, usar concomitantemente inhibición del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Entonces, esta frase tuya, José, con la que siempre cierras. No, que vuelvo a la inteligencia artificial. Creo que hoy me nació la inteligencia artificial. Me volví iconoclasta con la inteligencia artificial. Yo creo que la inteligencia artificial, nuevamente, no hay que tenerle miedo cuando pensamos en las terapias, mejores diagnósticos, mejores terapéuticas. Si nosotros, el creador, nos dio esa inteligencia, tengámonos miedo de nosotros mismos, pero no la creación como tal, digamos, la inteligencia artificial. Por tanto, la gratitud a esas cosas que aparecen en el hombre es el combustible que mueve el universo, la gracia que el mismísimo Dios nos concede. Gracias a todos los que nos escucharon y espero que haya sido de gran aprendizaje para todos. Perfecto, Gabriel. Bueno, doctora Angélica, tenemos unos minuticos finales para dar el tema pues, de las preguntas, si los colegas tienen alguna pregunta. Así es, doctor Lopera, de antemano muchas gracias por esta presentación, es muy clara. Y bueno, por acá hay unos comentarios y unas preguntas. El doctor Alfonso pregunta si ya tenemos un diagnóstico clínico y genético, ¿cuándo indicó la biopsia? ¿O qué paciente lo lleva a una biopsia renal si ya tenemos un diagnóstico genético o ya tenemos esos antecedentes familiares? ¿A quién podríamos biopsiar, doctores? Yo creo que la biopsia renal no es una condición para el diagnóstico. Si tenemos la clínica, es antecedente familiar claro, y tenemos un exoma que nos está dando el diagnóstico genético, el diagnóstico está claro. La biopsia renal es para aquellos pacientes que se salen de la curva de la historia natural de la enfermedad, pacientes con proteinurías nefróticas, que no es lo habitual, pacientes que rápidamente pierden más de 5 o 6 mililitros minuto-año, porque recordemos que las condiciones glomerulares no son solas, pueden haber sobreposiciones. Un paciente puede tener síndrome de Alport y puede tener una focal segmentaria, puede tener Alport y coexistir con nefropatía por IgA. Entonces yo creo que es más para aquel paciente que no tiene una clínica basada en este natural y para predecir también el pronóstico de ese paciente de sobrevida renal. Pero para el diagnóstico de la biopsia no es una condición sine qua non. ¿Qué opina José? Sí, no, totalmente de acuerdo, doctor Lopera. Es más que todo sería para el pronóstico y para aquellas manifestaciones en la que la clínica del síndrome de Alport está sobrepasada, por ejemplo, proteinuria masiva. Ahí hablaríamos de que pronto hay una coexistencia con otras glomerulopatías primarias, entonces tendríamos que hacer la biopsia pensando en eso, si lo pensamos. Pero si el comportamiento es el de la triada, el comportamiento es de la hematuria que no alcanza a ser en rango nefrótico, sino subnefrótico, digamos, la biopsia no tendría nada que hacer ahí. Ahí ya tenemos la secuenciación genética y eso es el estudio de lesión. Ahora, si usted quiere saber el pronóstico de ese paciente, por alguna razón, qué sé yo, no, digamos, sería para pronóstico, pero, digamos, no cabría dentro de las decisiones cuando ya usted tiene la clínica manifiesta del síndrome de Alport
y un estudio genético que ya está confirmando la enfermedad. Correcto. Y yo creo que concatenado a esta pregunta, el doctor Olivares nos habla de ¿y qué implicaciones encontrar estas alteraciones genéticas del colágeno asociadas a otras enfermedades glomerulares, ¿cierto? Ya que estamos viendo alteraciones del colágeno en presencia de IgA focal y segmentaria. ¿Esto cambiaría el pronóstico? ¿Cuál sería la opinión de ustedes? No entendí la pregunta, perdón, quizás yo soy a lo que hace referencia el doctor Orlando, como pregunta, es que hoy hablamos de la alteración del colágeno como una condición que es un continuum, es decir, parte del síndrome de Alport está en las unidades 3, 4 y 5, pero recordemos que el colágeno tipo 4 tiene 6 unidades alfa y pueden haber otras condiciones que alteran otras cadenas que pueden producir unos cuadros similares. Por ejemplo, los pacientes que tienen alguna condición, como por ejemplo condiciones como el síndrome de Ehlers-Danlos, donde hay alteración hay alteración del colágeno, o sea, hay otras enfermedades sistémicas que van a alterar el colágeno y que no únicamente van a tener como expresión el riñón, sino que pueden tener otro compromiso. Recordemos toda la alteración del colágeno que producen enfermedades vasculares de grandes y medianos vasos. Recordemos que estos pacientes pueden cursar con aneurismas de la aorta torácica. Entonces, el tema del colágeno es como la focal y segmentaria. La focal y segmentaria, de hecho, es la expresión de muchas condiciones glomerulares y no podemos hablar de un diagnóstico en la focal y segmentaria, sino que es la expresión y es el continuum de muchas enfermedades que confluyen en un daño glomerular. Yo así entiendo la pregunta de Orlando. Esto es una colagenopatía. Y cuando hablamos de colagenopatía se nos abre un abanico de posibilidades diagnósticos. Y sí, yo creo que ahí es cuando yo digo que el genetista siempre hay que preguntarle. Nosotros no somos genetistas, nosotros tratamos de interpretar, quizás llegamos a buen puerto, pero en ese puerto necesitamos que el genetista nos diga un paso a paso que quizás sea más corto que el que nosotros llevamos. Y creo que Orlando hace referencia no solamente a las otras genopatías, perdón la voz, sino a enfermedades glomerulares asociadas, que yo creo que magnifican el pronóstico o incrementan ese deterioro, porque él habla de las implicaciones de encontrar una alteración del colágeno asociada a una IgA. Claro, y puede haber sobreposición. Puede haber sobreposición de dos condiciones glomerulares, como por ejemplo aparece en el Fabry. El Fabry hasta el 30% puede tener nefropatía por IgA, ¿cierto? Entonces es complejo, no hay condiciones puras, muchas veces hay síndromes de sobreposición. Tengo por acá otra pregunta que me hacen por interno, que siempre hemos hablado creo que de la mujer como portadora o con una enfermedad benigna, y claramente es un error. ¿Habría un síntoma cardinal que podría diferenciar a la mujer? ¿O definitivamente es esa pesquisa, ese antecedente familiar? Yo creo que característicamente ese antecedente familiar nos lleva a todo. Y todo comienza por esa historia familiar. Si hay una enfermedad donde la historia clínica es preponderante para el diagnóstico, como todas las enfermedades, lógicamente, pero acá brilla porque es la historia clínica la que nos lleva a pensar sin antes ver un laboratorio. Es que nosotros nos llevan el sedimento urinario y vemos hematuria, pero inmediatamente yo tengo la costumbre, por ejemplo, de preguntarle, ¿tienes una tía que tiene lo mismo? Entonces, una prima o la hermana, y no. Entonces le digo, dígale a su mamá que me preste el sedimento urinario que se hizo y me lo traen y es positivo. Entonces yo creo que la clínica es preponderante y las manifestaciones pueden ser indiferentes entre hombre y mujer. Yo no encontré cosas así como que me diferenciara mucho. Bueno, no, me parece que ha sido un bonito tema, sobre todo en esta semana de enfermedades huérfanas y hereditarias, y desde el comité les damos las gracias por habernos acompañado
y esta semana poner atención a esas enfermedades renales poco conocidas desde nuestra consulta como nefrología, no seguir catalogando como enfermedades de etiología no clara, causa desconocida, cuando no logramos biopsiar, porque fíjense que hay un territorio que todavía tenemos que seguir pensando y dejar de clasificar como una enfermedad renal crónica de causa no clara. Creo que es un terreno que estamos abriendo y muchas gracias de verdad a todos. Y de paso, sé que estamos muy temprano, pero recordarles que el comité hace un esfuerzo y los esperamos en Barranquilla en el mes de septiembre para nuestro tercer simposio de enfermedades huérfanas y hereditarias, y los vamos a recibir con los brazos abiertos. Así que muchísimas gracias por la participación esta noche, a los doctores por su espacio, así que muchas gracias y que tengan buena noche.